Sí, profe. Perfecto. Ok. Miren. Obviamente la clase empieza teniendo que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el concepto de la derivada? Bueno, es el concepto de la derivada. Habría que checarlo acá y ponerlo acá. Pero hoy no lo vamos a poner. Hoy no lo vamos a poner con su definición típica, que a veces no nos dice absolutamente nada. ¿Sí? Hoy lo vamos a ver con un concepto aplicativo. Bien. La otra pregunta es, ¿cuál es la principal función de la derivada? Bueno, también la vamos a contestar con una explicación aplicativa. Dice, define la antiderivada. Esa sí viene en este cuadernillo, así que esa nada más es de que le avancemos y la van a poder contestar, ¿sí? Lo mismo que, ¿qué relación existe entre la derivada y la antiderivada? Eso lo vamos a ver de manera explicativa, aunque viene en el manual. Nada más las dos primeras son las que no vienen porque se supone que ya lo vimos. Dice, ¿qué pasa si la función f de x igual a 5x? ¿Qué pasa si derivas la función f de x igual a 5x y luego calculas su antiderivada? También va a ser explicado por el contenido de este. Entonces, las vamos a dejar pendientes porque necesito que obviamente le vayamos avanzando, ¿sí? Y en base a eso ya después las podemos contestar. Si se dan cuenta, no habla de la derivada, porque ya se entiende que la derivada pues ya la vimos. Pero vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio de derivación para que comprendamos al 100 qué cosa es la derivada y qué cosa es una diferencial. Porque ahora vamos a trabajar con eso, fíjense. Cosa curiosa, vamos a trabajar con un concepto nuevo que se llama diferencial. Bueno, comenzamos. Bueno, antes de comenzar me gustaría que si hay dudas de la clase anterior, sería el momento, jóvenes. Sería el momento. ¿Dudas de la clase anterior, jóvenes? A lo mejor antes del examen, desde luego. No, profesor. ¿Perdón? No, profesor. ¿No? Excelente. Ok. Vamos a ver qué es lo que vimos en la clase pasada. Vamos a ver. Aparte del examen, vimos el área bajo la curva. Obviamente, calculamos el área de un polígono irregular y después calculamos el área debajo de una curva. Ok, pues hoy se va a engarzar, se va a conectar perfectamente bien nuestro ejercicio. Entonces, comenzamos. Ahora sí. El tema de hoy se llama integral indefinida y definida. Para poder llegar a ese concepto necesito hacer un ejercicio de derivada. Y vamos a comenzar. En esta parte de acá, esta parte de aquí, voy a poner derivar y igual a 8x al cubo menos 2x. Me piden derivar esa función. Y bueno, derivarla ya la debo de saber derivar porque ya llevamos un curso y aparte ya nos dio un repasito. Entonces, bueno, pues la derivada de y, para empezar de decir derivada de la función o derivada de y, se tiene que decir de esta manera. Porque si yo pongo y de nuevo,
me estoy refiriendo a la función. Pero si yo le pongo así, pues entonces estoy hablando de la derivada, ¿sí? Y entonces tengo que la derivada de la función es 8x. Perdón. Es bajo el exponente a multiplicar, ¿sí? Lo multiplico por la constante que está ahí. Lo multiplico para 2. por x a la 2, exactamente, ¿sí? Menos la derivada de esto, estoy derivando término a término, es menos 2. No, menos 2. La derivada de una función, de una constante por x es la constante nada más. Bueno, entonces la derivada de la función con respecto a x es igual a 24x cuadrada menos 2. Eso es lo que representa la derivada. Representa a otra función. En este caso, representa otra función. ¿Y qué significa esa función? Significa la pendiente a lo largo de la curva. Diablos. ¿Y qué se entiende por eso? Bueno, se entiende que la pendiente de una curva es variable, ¿eh? Es variable. Eso es lo que se entiende, jóvenes. Se entiende que la pendiente a lo largo de esa curva es variable. ¿Y cómo puedo verlo? O sea, el chiste es palparlo, entenderlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con GeoGebra. Vamos a ver. Voy a poner los ejes. Voy a poner la cuadrícula. Y bueno, voy a graficar mi función. Esa función que me están diciendo, ¿no? Que es 8x cúbica menos 2x. Bueno, entonces lo voy a ponerla aquí, que dice y igual a 8x al cubo. Vamos, con esto puedo sacar las potencias, ¿sí? Al cubo. ¿Qué dijimos? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Menos 2x. Vamos a checarlo. Sí, menos 2x. Perfecto. Ahí está, Miguel. Fíjense, graficar la función quedaría así. Le voy a hacer un acercamiento para que podamos verla con mayor precisión. Y bueno, por el curso pasado y por el repasito, debiéramos entender cuánto vale la pendiente en este máximo, jóvenes. ¿Cuánto vale la pendiente? Vale 0. Pero ya cuando viene por acá ya no vale 0, ya es negativa. Todo esto es negativo. Cuando llega de nuevo acá en este mínimo, la pendiente vale 0. Y cuando viene para acá ya es positiva. Es positiva la pendiente. O sea, dicho de otra manera, la pendiente a lo largo de esta curva es variable. Y encontrar la pendiente en una curva ya no es tan sencillo. Ya es más complejo que sacar la pendiente de una recta. La recta pues lo hacemos con GeoGebra de volada. Y también analíticamente también es fácil. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la pendiente de esta curva? Se puede hacer de manera gráfica y se puede hacer de manera analítica, ¿sí? Bueno, en este momento lo voy a hacer de manera gráfica. ¿Cómo lo hago? Pues para empezar, aquí con GeoGebra tengo que visualizar más iconos. Y acá está. Lo hago a través de una recta tangente. Aquí se ve. Y por ejemplo, para eso necesito un punto. Por ejemplo, yo quiero que
yo quiero saber cuánto vale la pendiente en este puntito. ¿Y cómo lo logro? Trazando una recta tangente que pase por ese punto. ¿Tangente a quién? A la curva. ¿Qué significa tangente? Ahorita lo van a ver. Entonces, para eso uso la herramienta de tangentes. Y le digo que quiero una recta tangente ¿a quién? A esta curva. En un toquecito le digo a esta curva. ¿Y que pase por qué? Por este punto. Oh, perfecto. Ahí está, miren. Es tangente. ¿Qué significa tangente, jóvenes? Que nada más toca un solo punto de la curva. Bueno, pues ahora vamos a decirle que me diga cuál es la pendiente de esa recta. Y veamos, no aparece. Si le doy acá, no veo la tangente. Bueno, le doy otra vez aquí en más y van a aparecer más iconos y ahora sí ya va a aparecer la de pendiente, perdón, pendiente, aquí está. Le doy un toque a la herramienta y le doy un toque a la recta. Y ya está la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? Vale -2. Les decía que era negativo. Ahora, vean, voy a mover ese puntito para que me vaya diciendo cuál es la pendiente. Y veamos. No me deja. Lo tengo que hacer al revés. Es más, voy a poner el punto. Primero tengo que poner el punto. Ahí está. Ahora le voy a pasar una tangente que pase por ese punto. Selecciono la curva, selecciono el punto. Ahí está. Y ahora le voy a pedir que me diga cuánto vale la pendiente de la curva en ese punto. ¿Cómo? Calculando la pendiente del puntito. Digo, de la curva en ese puntito. Ahora voy a mover el punto. Quiero que observen. Ahí va, miren. ¿Cuánto dijimos que valía la pendiente aquí? Digamos, vale 0. Ah, caray, aquí veo que hay dos pendientes. Voy a borrar uno para que no se vea encimado. Bueno, observen ustedes entonces cómo va variando la pendiente. Veamos, aquí es positiva. Acá se ve, para que si no se alcanza a ver el número en la gráfica. Veamos, acá es positiva, todo este recorrido es positivo. Vean cómo va cambiando. ¿Sí? Llega al máximo, que es 0, después va disminuyendo, hasta llegar a un mínimo, que es 0, y después la pendiente vuelve a subir. Vuelve a cambiar. Ahí está el concepto de pendiente, variable a lo largo de la curva. Ahí está el concepto de pendiente. Chequen en esta parte de acá cómo va variando, por si no alcanzan a ver este número. ¿Sí? Profe, Dígame. porque en el área negativa le da positivo. Ahorita respondo a tu pregunta. Déjame introducir a Yair. Bueno, ahora sí. ¿Me decías que por qué en el área negativa qué? ¿Da positivo? Da positivo. Mira, aquí quiero que te quede claro que la pendiente nada tiene que ver por si anda por X negativas. ¿Sí? La pendiente simplemente es la inclinación de la recta. Aquí, ¿cómo es la inclinación de esta recta? ¿Creciente o decreciente? Si aumenta X, aumenta Y, entonces es creciente. Si aumenta X, aumenta Y. Si aumenta X, aumenta Y. Si aumenta X, aumenta Y. Entonces la función que es Y es creciente. Entre más aumente X, Y aumenta. Entonces eso es lo que significa positivo. Por eso toda esta parte es positiva, la pendiente.
pero se refiere a la inclinación de la recta, ¿eh? Veamos, ¿y qué significa la pendiente? Significa el grado de inclinación que tiene la recta, o el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto al eje horizontal. Entonces, obvio que en toda esta parte es positiva. Pero llega un punto, porque vean, seguimos estando en X negativos, llega un punto que es 0 y después empieza a disminuir. ¿Y por qué decimos que disminuye? Vamos a verlo acá. Veamos, si estamos en este punto y aumenta X, ve, disminuye Y. Si vuelve a aumentar X, disminuye más Y. Si aumenta X, disminuye más Y. Si aumenta X, disminuye más Y. ¿Qué significa? Que es decreciente. Entonces la pendiente es negativa. Y aquí sale con este signo, vemos. Veamos, ahí se ve como toda esta zona, la pendiente es negativa. Pasa por 0 y vuelve a crecer, se vuelve a ser positiva. No sé si puedo contestar tu pregunta. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo que la derivada no es otra cosa más que la pendiente que tiene la curva a lo largo de toda la curva, la pendiente que tiene. Esa es la derivada. Y bueno, pues con este concepto, pues vamos a pasar a otro que me interesa. Bueno, entonces decimos que la derivada de y con respecto a x es igual a 24x al cuadrado menos 2. Esa es la derivada, que también representa la pendiente. Aquí lo voy a poner. ¿Sí? Representa la pendiente. Pero ahora yo voy a pasar de la derivada, voy a pasar a otro concepto. ¿Alcanzan a ver esto que está aquí abajo? Que dice dx, que siempre lo leo como derivada de la función con respecto a x. Bueno, esto es una diferencial. Y esa diferencial la voy a pasar multiplicando para acá. Entonces me va a quedar 24x al cuadrado menos 2. Es una igualdad. Digamos, si está dividiendo, pasa para acá, multiplicando y no se altera. La igualdad, sigue existiendo esa igualdad. A esto que acabo de descubrir ahora, ya no se llama derivada. Ahora se llama diferencial de la función. Órale, interesante, ¿no? Interesante. Y ahora necesito ver gráficamente qué es una diferencial. Eso es lo que necesito ver gráficamente. ¿Qué cosa es una diferencial? Y para entender qué es una diferencial, tendría primero que entender qué es una integral. Qué cosas tan raras, ¿no? Parece esto, pero no. Es muy llano y sencillo viéndolo gráficamente. Por eso trabajar con GeoGebra es fabuloso, porque nos permite visualizar cosas que de otra manera solamente imaginaríamos. Nos permite hacer el conocimiento visual. Yo le llamo vivenciar el conocimiento. Entonces, pues me voy a basar en GeoGebra de nuevo para poder entender qué cosa es una diferencia, efectivamente. Primero voy a graficar mi función original. Esta, ya la tengo acá. Ahora voy a graficar esta diferencial. Esta diferencial, pues acá. Pero esa diferencial solamente la puedo graficar si la integro. ¿Y qué cosa es integrar? Integrar es esto. Ponerle un signo como de una S alargada a ambos lados. La integral de la diferencial de y sería igual a la integral de 24x al cuadrado menos 2 por la diferencial de x. ¿Pero qué creen? Voy a integrar definidamente. ¿Para qué? Para
para que de alguna manera ustedes puedan entenderlo con mayor facilidad, ¿sí? Miren, voy a integrar desde este puntito, que sería como x igual a 0.5, hasta 0.5 positivo, desde menos 0.5 hasta 0.5 positivo, hasta 0.5 positivo, para que se vea claro este fenómeno, ¿sí? Por lo tanto, eso se lo digo a mi integral de esta manera. Le digo, la integral de la diferencial de la función va a ser igual a la integral desde menos 0.5 hasta 0.5. ¿De quién? De 24x al cuadrado menos 2 por dx. Solamente puedo integrar a una diferencial. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar. Ahorita se va a hacer vivencial esto, ¿sí? Solamente vuelvo a repetir, solamente se puede integrar una diferencial. Si no está en forma de diferencial la función, ¿sí? No se puede integrar, que quede claro, ¿sí? Bueno, y entonces vamos manos a la obra, ¿sí? Voy a memorizar esta función, 24x al cuadrado menos 2 y los límites. Entonces, vamos a ver. Vámonos acá. Momentáneamente voy a ocultar la pendiente y la tangente, ¿sí? Momentáneamente. Ahorita los vemos. Y entonces le voy a decir, para hacer esa integral definida, que ya les había explicado en la clase anterior cómo se hacía, se hace integral, ¿sí? Abro un paréntesis, vean, me dice que abro un paréntesis. Dentro del paréntesis voy a poner mi función, 24x al cuadrado, ¿sí? Menos 2, creo que sí, ¿verdad? Menos 2, con intervalos, con límites desde menos 0.5 hasta, otra comita les digo, hasta 0.5. Qué padre, ¿no? Y me dice que esa integral vale 0.4. Vamos a ver qué significa. ¿Sí? Momentáneamente, jóvenes, voy a graficar la otra función también, la de 24 menos 2, 24x menos 2, bueno, para que se vea. Vamos a poner h, función h, h igual a 24x al cuadrado menos 2. Bien, voy a ocultar momentáneamente la integral, ¿sí? Y voy a hacer más pequeña esta, ¿vale? Voy a ocultar también esto. Ahí está. Voy a ampliar un poquito la escala para que se alcance a ver bien. Estoy ampliando la escala, jóvenes. No ampliando, haciéndole como un zoom. ¿Sí? Déjame dar la escala de uno de los ejes. Observen lo que la diferencial
es una ecuación cuadrática, o sea, es una parábola. Vean, si yo activo mi integral, vean a qué se refiere. Al área bajo la curva, pero de la diferencial. Veamos. Veamos, aquí está 0.5 y observen cómo está calculando el área debajo de la curva. También a esto se le llama área bajo la curva, porque el punto de referencia es el eje de las X. Entonces vamos a estar calculando esta área. Y sumando esto a esta área es positiva. Vamos a pensar, aquí es una interpretación, desde luego. Aquí el área la toma como positiva y aquí el área la toma como negativa. Entonces a la positiva le resta la negativa, como la negativa es más grande, pues entonces por eso da un resultado negativo. Tiene sentido. Tiene sentido esto. Cuando hablamos de máquinas, sí podemos hablar de potencias positivas y potencias negativas, o bien fuerzas positivas, fuerzas negativas. Acuérdense que el cálculo se utiliza para muchos fenómenos físicos y matemáticos. Entonces, básicamente, si esto sí tiene sentido, cuando hablamos de magnitudes como fuerzas, como ustedes ya llevaron física, esto sí lo podrían entender. Bueno, entonces hablamos de áreas bajo la curva. Pero esta función, ¿sí?, integrada, solamente puede ser siendo una diferencial. Si no es una diferencial, no la puedo integrar, jóvenes, que les quede claro. No la puedo integrar. Necesita estar en forma de diferencial para que la pueda integrar. Bueno, entonces, ¿qué cosa es esto? Y vamos a decirlo de otra manera. ¿Qué es una diferencial? Porque ya la integral ya la tengo definida. Es el área bajo la curva. Ahí se ve. Ah, ya, si no se entiende esto ya, es mucho. Entonces, vamos a ver entonces. ¿Qué cosa es una diferencia? Me voy a traer esta imagen para acá. Ahí está. ¿Cómo calculamos de manera, gráfica, cómo calculamos esa área, jóvenes? Pues con rectangulitos, ¿verdad? Eso fue lo que nos enseñó nuestro curso anterior. ¿Sí o no? Pues con rectangulitos. Ah, bueno, entonces si yo quisiera calcular esta área, tendría que ser a través de rectangulitos. Y veamos, pues un rectangulito pudiera hacer esto. Este rectangulito. Este rectangulito. Si yo quisiera calcular toda el área, pues tendría que hacer otro rectangulito y calcular su área. Ese sería otro rectangulito. Y así tendría que trazarle rectangulitos. Ya vimos que entre más pequeñitos sean esos rectángulos, más exacta es el resultado del área. Y así, pues, si yo necesitara calcular el área, pues no habría de otra. Ahí estaría otro rectangulito. Y así, hasta terminar. Ah, bueno, pues un rectangulito, por ejemplo el negro, ¿sí? El resultado, el área bajo la curva de un rectangulito pequeñito es a lo que le llamamos diferencial. A un solo rectangulito de esos
entre más delgadito, ¿sí? Es a lo que le llamamos diferencial. Ojo, pues, ¿qué es una diferencial? Es esto. Todo esto es la representación del rectangulito negro. Es decir, o del rojo o del azul, como sea. Pero obviamente, como estoy señalando al negro, por eso le puse negro. Y no es otra cosa más que una multiplicación, veamos. Esta es la base y esta es la altura. Y en realidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando el área de un rectangulito, base por altura. La base es extremadamente delgada, o para que sea más exacto, tiene que ser extremadamente delgada. Y la altura sí es variable, puede ser muy alta, puede ser muy bajita, puede ser muy chaparrita, puede ser casi cero, en fin. Órale. Entonces, realmente estoy calculando áreas de rectángulos pequeños. No pequeños, mejor dicho, muy delgaditos. Entre más delgaditos es a lo que le llamamos diferencial. Órale, esto está padrísimo, ¿no? Porque sin GeoGebra esto hubiera costado un poquito más de trabajo entenderlo, hacerlo. Pero, pues de hecho, si así lo queremos ver, eh, ya lo habíamos visto con GeoGebra, con una aplicación, con un ejercicio. Lo voy a volver a mostrar. ¿Sí? Voy a ocultar todo esto, porque lo requiero, obviamente. Y voy a abrir algo que ya les había mostrado. Acá está. Quiere decir entonces que un rectangulito de estos se llama diferencial. Pero se llama diferencial, o sea, cuando están de este tamaño se llaman incrementos, ¿eh? Incremento de X, ¿sí? Se llaman incrementos. Ah, pero cuando ya son muy pequeñitos, como por ejemplo así, cambia el nombre de este incremento por diferencial. Ojo, entonces estamos hablando de que un rectangulito de estos bien delgaditos, ¿sí? Es una diferencial. Qué padre, ¿no? Que existan estas herramientas tan fabulosas. Bueno, pues entonces ya con esto puedo dejar muy claro qué cosa es una diferencial. Ahí está. La diferencial es el área bajo la curva, ¿verdad, profe? Sí, de un rectangulito muy delgadito. Acá lo estoy poniendo. No, de hecho, el concepto de integral es el área bajo la curva, que se refiere a todo esto azul, que estaría calculando por rectangulitos. El área bajo la curva es el concepto de integral, o sea, de esta es la alargada. Y el concepto de diferencial es un solo rectangulito, como el que mostré. Por eso abrí la aplicación esa para que vieran rectangulitos muy delgaditos, ¿sí? A un rectangulito muy delgadito de esos se llama diferencial. Entonces, esto es lo que yo expliqué acá. No sé si con esto dejé claro el concepto de diferencial. ¿Sí o no?
¿Sí o no, jóvenes? Ahora sí vamos a leer. Con esto que acabo de explicarles, ahora sí, va. Dice, el teorema fundamental del cálculo recibe de manera apropiada este nombre porque establece una conexión entre dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Fíjense. Ahora vamos a encontrar la relación que existe entre el cálculo diferencial, que son las derivadas, con el cálculo integral, que son las integrales. El cálculo diferencial surgió del problema de la recta tangente. Ya hasta vieron el ejercicio también. Mientras que el cálculo integral lo hizo un problema de apariencia no relacionada, el problema del área. Ya vieron que entonces la integral es un problema de cálculos de área. Dice el profesor Newton en Cambridge, Isaac Newton, en 1930, que nació en 1930 y se murió en 1677, descubrió que en realidad estos dos problemas están íntimamente relacionados. De hecho, se dio cuenta de que la derivación y la integración son procesos inversos. El teorema fundamental del cálculo precisa la relación inversa entre la derivada y la integral. Newton y Leibniz, déjenme introducir a gente que quiere entrar. Ya mi ratón está generando problemas. Pero bueno, dice que Newton y Leibniz exploraron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo como un método matemático sistemático. En particular, observaron que el teorema fundamental les permitía calcular con gran facilidad áreas e integrales sin tener que calcularlas como límites de sumas. O sea que estos tipejos que les han hecho la vida imposible a ustedes desde que empezó el bachillerato, sí, descubrieron una metodología para no hacerlo mediante los rectangulitos. Sería demasiado engorroso y con muchos errores. Pues ellos se aventaron o descubrieron o inventaron, como le quieren llamar ustedes, un método. Y ese método se llama antiderivada, indefinida o primitiva. Dice, podemos definir a la integral indefinida como la representante de toda la familia de funciones, es decir, una antiderivada para cada valor de la constante c. ¿Qué significa esto? Voy a regresar a mi ejercicio. Déjenme ver, como que tengo muchos mensajes, no sé que sea este grupo quien está tratando de comunicarse conmigo. Órale. Bien. No, por lo que se ven. Bueno, voy a regresar a mi ejercicio anterior, pero para explicar el concepto de antiderivada, ¿sí? Bien, ¿qué es una antiderivada? Teníamos el ejercicio anterior que se llama y igual a 8x al cubo menos 2x. Yo partí de aquí y derivé. Y me quedó derivada de y con respecto a x es igual a 24x al cuadrado menos 2. Después, prácticamente integré, pero para integrar necesita estar esta derivada en forma de diferencial. Diferencial de y es igual a 24x al cuadrado menos 2 por dx. Esta ya es una diferencial. Como ya está en forma de diferencial, sí puedo integrar. Puedo decir integral de la diferencial de y es igual a la integral de 24x al cuadrado menos 2 por la diferencial de x. Y si yo integro,
Y si yo integro, lo voy a hacer con fórmulas también, como las derivadas. Pero esas fórmulas... Ay, Dios. Le falta sus límites, ¿no, profe? Ahorita. Esa parte es la que quiero explicar. Ay, Dios. Mi ratón me está jugando muy malas. Ya no está amigable conmigo, pero eso lo resuelvo en la próxima clase. En esta ya no. Tendría que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Dios mío. Ahora sí. Bueno, si yo le pongo los límites es para convertir todo esto, toda esta función, en un numerito, que ya es, vamos a decir, área, unidades cuadradas. Pero yo en este momento no quiero calcular una área, sino quiero calcular una antiderivada. Por eso no le voy a poner los numeritos, los límites. Y entonces, la integral de esto es y. Y la integral de esto va a ser meter esta integral a multiplicar adentro de esta función y esta diferencial meterla a multiplicar también. Nos quedaría la integral de 24x al cuadrado por dx menos la integral de 2 por dx. Y entonces la integral sería aplicar esta formulita que ya me están ofreciendo acá. Ay, Dios. ¿Cómo odio que se le cabe la pila a mi ratón? Dios mío, está intrabajable esto. Déjenme ver cómo puedo trabajar sin el ratoncito. Lo malo es que me echó a perder mi video. Ya no lo voy a usar. Bueno, pues lo interesante del asunto es que voy a utilizar esta fórmula que me regalan como primer ejercicio, ¿sí? Y si yo integrara, que lo voy a hacer muy rápido, de momento, nada más para que ustedes vean la aplicación de esta fórmula. Dice que para integrar una función, que es una potencia, que sería una potencia, vamos a decirlo así. Vean, dice que para integrar una potencia, una función que es una potencia multiplicada por una diferencial, se debe aplicar esta formulita, que dice que se pone x, se observa cuánto vale n, en este caso vale 2, ¿sí? Ahorita lo explico, ¿sí? Y se le suma 1 y se divide entre ese mismo valor, 2 más 1, y se le pone una integral. Eso es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces, ahí lo voy a dejar para que se alcance a ver un poquito. Y entonces, esto me resulta que este 24, por ser una constante, puede salir fuera de la integral y me queda la integral de x al cuadrado por dx. Ahora sí se parece muchísimo, miren, a esto. Y esto va a ser igual a menos, 2 también, todas las constantes se pueden salir de las integrales. La integral de dx. ¿Sí? Y bueno, ahora sí voy a aplicar esa formulita. Voy a aplicar esa formulita. Me dice que y es igual a 24 por aplicar esa formulita.
que sería por x. Dice que ponga yo a x, aquí dice, poner x, elevada a la n, que es 2, sumarle un 1, ¿sí? Y todo esto dividirlo entre 2 más 1. Luego, menos este 2, que va a estar multiplicando esta integral, pero obviamente la integral de una diferencial así solita simplemente es x. Y bueno, ahora tengo que y va a ser igual a 24, estoy haciendo las operaciones, al cubo, sobre 3, menos 2, ¿sí? Ah, perdón, y aquí lleva una constante, aquí lleva una constante, ¿sí? Ahorita explico eso, ¿sí? Y entonces, así terminando de decir las operaciones, 24 entre 3 es igual a 8, x al cubo, menos 2x, ¿sí? Porque esto nada más lo bajé acá abajo. Y entonces, más una constante. Entonces, he llegado a descubrir que el cálculo integral no es otra cosa más que la operación inversa del cálculo diferencial. Si se dan cuenta, en la fórmula anterior, ¿sí? En la fórmula anterior, ¿sí? Vamos a verlo aquí. ¿Sí? Esto son las operaciones inversas de las fórmulas del cálculo diferencial. Antes era elevado a la n menos 1 y aquí es elevado a la n más 1. Estas son operaciones inversas, vamos a decirle así. Y ya esto que acabamos de encontrar en este momento se llama antideriva. Dividió 24 entre 3, ¿verdad, profe? Así es, 24 entre 3. Y regresé a la ecuación original de la cual partí. ¿Sí me explico? Yo partí de esta función. Lo único que voy a explicar ahorita enseguida es esto que se llama C, que es una antiderivada. Digo, perdón, una constante de integración. Esta se llama antiderivada y esta se llama constante de integración. Vamos a ver qué onda con esa C. Pero lo importante del asunto es que observen, regresar a la función original mediante el cálculo se llama antiderivada. Regresé a la función original, que quede claro. Voy a revisar un poquito, me voy a ir bajando o subiendo, mejor dicho, para que observemos que efectivamente yo partí de aquí. Veamos, partí de aquí, derivé, diferencié. ¿Por qué le digo diferencia? Porque sí es una diferencial, ¿sí? Integré, ¿sí? Integré y regresé a la función original, que prácticamente es esto. Bueno, ahora voy a explicar qué significa C. Y lo voy a explicar con otra función, ¿sí? Vamos a poner función x es igual a 4x más 4x cuadrado más 2x menos 8. Esa es mi función original. De ahí voy a partir. Si yo derivo, esto va a ser igual a 8x más 2 y acá menos 0. O sea, dicho de otra manera, el menos 8 ya se perdió. Es igual a 8x más 2. Ya se perdió prácticamente. Diferenciales, si no esto, ¿sí? Si no esto, ya no se entendería. Ahora, la voy a convertir en diferencia. ¿Cómo le hago? Esta derivada, esta significa derivada, la debo de multiplicar por un dx, ¿sí? Y esto que está acá, más 2, lo debo multiplicar por un dx.
Ahora, si quiero integrar, ya esto ya es integrable. Lo pongo en ambos lados para que no se altere la función, ¿sí? Le voy a poner integral. Y esto obviamente nos regresa a la función original o antiderivada. Y esto sería igual a la integral, la integral de 8x por dx más la integral de 2 por dx. Y bueno, la función original o llamada antiderivada es igual a sacar el 8 para que esto se vea más clarito, ¿sí? Más sacar el 2. Y ahora vemos lo siguiente. Veamos, ¿esta es una potencia? Sí, aquí tiene su exponente 1. Veamos. Por lo tanto, se integra con la misma formulita, que la voy a poner por aquí, para que la entendamos. La integral de la función derivada de la diferencia, la integral de la diferencial es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, entonces vamos a encontrar la función original integrando y nos queda 8 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿sí? Más 2 por x. Y es todo lo que tenemos, si se dan cuenta. Por lo tanto, tengo que la función original va a ser igual a 8x al cuadrado sobre 2 más 2x. Y finalmente la integral es igual a 4x al cuadrado más 2x. Pero me falta algo, no llegué a la función original, porque la función original tenía un 8, un menos 8 adelantito. Está, miren, menos 8. Aquí se alcanza a ver. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver el menos 8. Entonces, no llegué, por lo que me estoy dando cuenta, no llegué a la función original. Para que yo llegue realmente a la función original, necesito sumarle algo. ¿Qué le tengo que sumar? Una constante de integración. ¿Cuánto vale esa constante de integración para este ejercicio? Vale menos 8. Si yo ya sé, porque ya sabía, porque partí de ahí o como sea, ¿sí? C para este ejercicio vale menos 8. Si yo sustituyo, ¿sí? Es igual a 4x al cuadrado más 12x menos 8. Y ahora sí llegué al resultado original. Pero ojo, en muchos problemas no sabemos cuánto vale la constante de integración. Aquí sí, porque partimos de ahí. Aquí sí. Pero en la mayoría de los casos, no sabemos cuánto vale la constante de integración. Y de hecho, con esa constante de integración se resuelven infinidad de casos de la vida real. Pero bueno, lo importante del asunto es que ustedes sepan qué pasa con esa C. ¿Qué significa esa C? ¿Por qué le ponemos más C? Ah, bueno, porque en muchas de las ocasiones no vamos a saber cuánto vale la constante de integración. Entonces, lo hacemos sumándole una constante. Que después esa constante investigaremos por otros métodos matemáticos cuánto vale. Pero mientras, cuando se pierde este 8 en la derivada, pues ya no se puede llegar a saber muchas de las ocasiones cuánto vale esa constante, ¿sí? Y entonces, pues ya tengo otra situación explicada. Y ahora viene el ejemplo de qué es la antiderivada definida. Ah, bueno, ¿qué cosa sería la antiderivada definida? Pues ahora sí ponerle, indefinida es cuando no tiene los límites que me decía su compañero. Ahora, ¿qué es una antiderivada definida? Ah, pues muy sencillo. Es cuando ya le ponemos límites y lo convertimos en un número.
Por ejemplo, en el ejercicio lo hicieron con un ejercicio más sencillito. Vamos a leerlo todos. Antiderivada definida. Dice, a diferencia de la antiderivada indefinida, la derivada definida representa un valor numérico, porque este está delimitado en intervalos de integración superior e inferior, que es lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Ya vimos. Dice, ejemplo, si un automóvil va a una velocidad constante, fíjense, constante significa que no cambia la velocidad, 80 kilómetros por hora, durante 5 horas. La función, si la graficamos, se vería como una línea recta, horizontal, pues una constante. ¿Sí? Y por 5 horas, vean, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Sí? ¿Qué distancia recorrió? Como puedes observar, este es un ejercicio muy sencillo, ya que no se necesita una integral para resolverse. Sin embargo, es una buena oportunidad para que pruebes la utilidad de la integral definida. Les decía que en física, pues sabemos que es nada más multiplicar base por altura, y ya tenemos todo el área, ¿sí o no? La base es 5 y la altura es, ¿cuánto es aquí? 20, creo. Algo así, a ver. 20, 40, 60, 80. Entonces aquí hace por altura. Entonces es 80 por 4. 80 por 4 hasta 400. A ver, no alcanzo a ver los numeritos. Ustedes tampoco quiero pensarlo, pero en su manual está, sin problema, ¿sí? Es multiplicar esta altura por esta base. Base por altura. Y nos da el numerito que está. Entonces, y aquí está. Pues es 80, miren. 80 por 5 nos da 400. ¿Sí? Este 80 es este numerito, es más, lo voy a poner bien. 80, ¿sí? Y acá, este es 5. Es multiplicar 80 por 5 y nos da el área del rectángulo. ¿Lo podemos hacer con integrales? Claro, de eso se trata el ejercicio. Vamos a verlo. De hecho, voy a hacerlo yo acá. Partimos de una función que es función de x, ¿no? Vamos a ponerlo con y ahora. Y es igual a 80x. ¿Y cuánto vale la derivada de y con respecto a x? Vale 80. ¿Y cuánto vale la diferencial? Vale 80 por dx. Y si integramos, nos queda integral de dy es igual a la integral de 80 por dx. Y bueno, pero como esta es una integral definida que va desde 0 hasta 5, desde 0 hasta 5, pues obviamente esta integral nos va a decir que y es igual a la integral de 80x, el 80 se sale y nos queda la integral desde 0 hasta 5 de dx, y obviamente nos dice que 80 por x, digamos, ya llegamos a la función original, pero evaluada desde 0 hasta 5. ¿Qué significa esta barrita? Que voy a hacer lo siguiente. Y va a estar dada por 80 por el valor de x, que en este caso sería 0 por 0. No, perdón, es al revés. Por 5. Va primero al límite superior. Por x, en este caso va a tomar el valor de 5. Eso es lo que significa menos 80 por 0, que es el límite inferior. Y entonces tengo que y es igual a 400. ¿Por qué? Porque 8 por 5, 40, y 8 por 0,
es 0. 80 por 0 es 0 y 80 por 5 es 40. Y estas son unidades cuadradas. Esto es exactamente lo que está haciendo aquí su manualito. Veamos aquí. ¿Sí? Nada más que lo está haciendo nada más con esta partecita de acá. Y yo estoy explicando todo el procedimiento para que se entienda, que se vea completamente la relación del cálculo diferencial, ¿sí? Con el cálculo integral. Y son 400 unidades. ¿Sí? Y bueno, pues aquí explica, dice, este ejercicio es con la finalidad de que compruebes la utilidad de la antiderivada, definida de una manera muy sencilla. Dice, existen fórmulas de integración. Esta es la base. Dice, existen fórmulas de integración. Esta es la base que te servirá para resolver antiderivadas complejas. Quiere decir que nosotros para integrar también nos vamos a basar en un conjunto de fórmulas que están en el mismo formulario que utilizamos para derivar y que con eso vamos a integrar funciones mucho más complejas que esta. Esta es una muy sencillita, desde luego, pero muy ilustrativa. Dice, la integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de áreas delimitadas por curvas y rectas, dado el intervalo AB, en el que para cada uno de sus puntos X se define una función f de X que es mayor o igual a 0. En este caso, el intervalo de nuestro ejercicio, ¿sí?, es de 0 a 5. Se llama integral definida de la función entre los puntos A y B. El área de la porción del plano que está definida por la función, o sea, área bajo la curva, que ya lo venimos viendo desde la clase anterior. El eje con respecto al eje horizontal. Y de las rectas verticales X igual a y Y igual a B. ¿Sí? Bueno, la integral definida de una función entre los extremos A y B se denota como, y aquí se puede observar claramente que la integral definida va a tener límites y va a haber una función diferencial. Esta es lo que representa a la integral definida. Entonces, a esto le vamos a llamar integral definida. Pero ahorita, hasta este momento, también la podemos llamar antiderivada. Son sinónimos, ¿sí? Antiderivada definida. Antiderivada definida. Y ahora sí, hablar de la integral indefinida sería sin los límites. Por ejemplo, esto por dx, a esto se le llama integral indefinida. Y también lo ya podemos llamar como sinónimo antiderivada indefinida. Perfecto. Y ya por último, ya nada más lo interesante del asunto es hacer otro ejercicio, ¿sí? Donde ustedes puedan integrar de manera definida y de manera indefinida. Ahí va. Ahí ven esos ejercicios. Nos piden que integremos otra vez. Ahora sí. Nos piden que integremos de manera definida la siguiente función. Nos dicen integrar desde 1 hasta 3 la diferencial 2x más 1 por dx. Acuérdense, ahora le vamos a llamar diferenciales siempre. A la función diferencial 2x más 1.
por dx. Y esto va a ser igual a, ¿sí? Obviamente, a meter la integral acá. La integral desde 1 hasta de 2x por dx más la integral de 1 por dx, ¿sí? Integrados desde 1 hasta 3. Y obviamente la integral desde 1 hasta 3 de 2x más 1 por dx va a ser igual a, y sacamos el 2, nos queda la integral desde 1 hasta 3 de x por dx, más sacamos el 1, porque es lo mismo que si no lo pusiéramos, la integral desde 1 hasta 3 de dx. Y bueno, pues la integral desde 1 hasta 3 de 2x más 1, ¿sí? Por dx es igual a 2 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Estoy aplicando la regla. Veamos, estoy aplicando la reglita. ¿Sí? Más. Y esta varita significa con límites de integración desde 1 hasta 3. Y x con límites de integración desde 1 hasta 3. ¿Sí? Y bueno. No se pone el número mayor, profe. ¿Cómo? No se pone el número mayor. Sí, acá está. ¿Te refieres a este, no? Acá está. Ajá. Bueno, y la integral desde 1 hasta 3 de 2x más 1 con respecto a x es igual a, y ahora sí, voy a hacer 2x al cuadrado sobre 2 más x, más x, más una constante de integración. ¿Sí? Vean, también aparece la constante. Bueno, en las integrales definidas no va a aparecer la integral, la constante de integración, nada más en las indefinidas, ¿sí? Aquí, como hay límites, pues ya, es un poquito más claro el asunto. Bueno, ahora sí, pues el resultado, ya nos voy a ir poniendo lo que está aquí adelantito, para que se vea como su ejercicio de ella, ¿sí? Y bueno, esto que está aquí, que tiene 1, 3 y acá 1, 3, ¿sí? Pues eso, simple y sencillamente, es aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es, vamos a poner integral desde 1 hasta 3. Estos puntitos suspensivos significa todo esto, ¿sí? Para ahorrar el tiempo, ¿sí? Que ahora vamos a evaluar el AX con el 3 y con el 1. Por lo tanto, esto sería 2 por X, perdón, por 3. X ya está tomando el valor de 3 elevado al cuadrado sobre 2. Veamos, ya estoy evaluando con 3, aquí está el 3, ¿sí? Menos el teorema fundamental del cálculo dice que menos. Ahora, esta misma función, pero ahora evaluando con 1. Entonces sería 2 por 1 al cuadrado sobre 2. Es más, mira, este 2 con este 2 se elimina para que de una vez no hagamos tantas operaciones. Más, y acá tendríamos que poner unos ochetes, porque luego a veces nos vamos a acostumbrar a que siempre de acá, más, y no es más, perdón, es menos. Menos, perdón. No sé, aquí sí es más. Perdón. Más. Más. Sí es más. El que es menos es esto. Este de aquí. Es parte del teorema fundamental del cálculo. Sería igual a x. Ya estamos sustituyendo. Sería 3. X vale 3. Menos. Menos
1. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo la función. X toma el valor de 3 y acá X toma el valor de este 1 que está aquí. Y entonces la integral esta es igual a 3 por 3, 9, menos 1 al cuadrado es 1, más 3 menos 1, 2, y la integral 1, 3, todo esto es igual a 8 más 2, y la integral desde 1 hasta 3 puntos suspensivos es igual a 10. Entonces, pues prácticamente hemos encontrado la integral definida y vamos viendo lo otro. Ahí está, vamos. Esto es a lo que llegaron ellos. Esto es a lo que llegaron ellos. Igual que yo, a 10. ¿Y qué significa? Pues el área bajo la curva. Ahí se alcanza a ver que es eso sombreado, que ya lo podemos comprobar con GeoGebra. Si nosotros metemos esta función, esta que está aquí, esto que está aquí, lo metemos a GeoGebra, lo vamos a hacer. Vamos a memorizarlo. Es 2x más 1 con la integral desde 1 hasta 3. 12 menos 2, profe. ¿Perdón? Ahí dice 12 menos 2. Ajá. Lo importante del asunto es que da 10 unidades cuadradas. A mí me da también 10 unidades cuadradas. Acá está. 10 unidades cuadradas. ¿Cuál pudiera ser la diferencia? Obviamente no pudiera. Es el orden en que yo resolví las operaciones. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. ¿Sí? Nada más. Pero estoy llegando al mismo resultado. Estoy llegando al mismito resultado. ¿Sí? Si ustedes quieren verlo, ya ahora sí, aquí sí voy a poner todo completo. 1, 3, ¿sí? De 2x más 1, ¿sí? Por dx es igual a 10 unidades al cuadrado. La mayoría de las veces les voy a dejar que me escriban nada más la parte de la derecha para que no se haga tanta escritura como lo hace su cuaderno. Esto que acaban de ver ustedes nada más es para que ustedes puedan corroborar sus resultados, ¿sí? Bueno,